tardes. Hoy voy a hablar sobre el progreso material y regreso espiritual en Lazarillo de Tormes. La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades fue escrita a mediados del siglo XVI, durante el reinado de Carlos V del Sacro Imperio. Pero la fecha exacta se desconoce por la falta de una muestra original. Sin embargo, según Rico, del año 1554 datan las 3 primeras ediciones conservadas. Además, se discute el escenario de esta historia marcada con 2 hipótesis, resumidos por Rico, de expedición de 1510, cortes de 1525 y expedición de 1520, cortes de 1538. Pero ambos lo ponen a principios del mismo siglo y, cubriendo varias décadas, traspasa la transición del rey Fernando el Católico a Carlos I. Para entender la obra hay que investigar su contexto, y lo primero es que durante esta época España está en plena guerra contra los turcos en el oriente, una entidad musulmana, y este conflicto se centra principalmente en la religión y el dominio del Mediterráneo. Como acontecimiento reciente para el marco es la toma de Granada en 1492, que señala el fin de la Reconquista poco después del comienzo de la Inquisición. Bajo el reinado de Carlos I, pero especialmente con los reyes católicos que lo preceden, España es el enfoque del mundo cristiano, y esta fe es uno de los factores que más dominan la vida de la gente. En estos años también surge la Reforma protestante y de ahí la Contrarreforma, los cuales influyen hasta el humanismo de la época, con las escrituras tales como Juan de Valdés y Arias Montano, e incluso de otros anteriores a estos, los cuales demuestran claramente esta conexión. De ahí que la lectura moderna, que destaca la idea de que Lázaro haya conseguido una vida mejor, no coincide del todo en el contexto cultural de la época, más representa una mentalidad capitalista y tal vez materialista de parte del lector, e ignora el aspecto fundamental del pecado y del estado emocional y espiritual de los personajes, mientras menosprecia el sufrimiento del protagonista con todo lo que no sea una falta material. Aunque existen varias definiciones y aspectos del materialismo y capitalismo, es indudable que se relacionan y contienen facetas vitales para entender la lectura que enfatiza el estado económico de Lázaro. La ideología principal para esta comprensión es el valor dado al estado socioeconómico, que llega a definir al ser humano, lo cual interpone un sistema de clases en la sociedad. Mientras tanto, la burguesía de la época agrega el concepto precapitalista de la posibilidad de manejar el sistema a través de la ganancia o pérdida de dinero para subir y bajar entre estas clases. Una tendencia que resulta de esta capacidad de movimiento es la definición de la pobreza en términos estrictamente económicos, ya que con más dinero uno se puede etiquetar de otra manera. Además, esta mentalidad subraya la pobreza material como de única importancia, con el enfoque principal en la falta de comida, entre otros recursos. Uno de los mayores problemas con esta ideología es que tiende a dirigirse al concepto de progreso monetario como valor y convierte la avaricia en virtud. De este modo, menosprecia a los pobres y les quita la piedad de parte de los que tengan finanzas más estables. Según el razonamiento de progreso económico como virtud, se establece una secuencia de los tratados en Lazarillo de Tormes, en los que Lázaro avanza paso a paso de una pobreza extrema a tener un trabajo, una casa y una mujer. En el primero de estos capítulos, el padre del protagonista se muere y su madre, quedando viuda, lo entrega a un ciego para servirlo. Mientras estaba con este amo, Lazarillo solo tenía apenas suficiente de comer y beber como para vivir. Se consideraba muy pobre. Al final del tratado, desde la perspectiva burguesa y capitalista, se celebraría el engaño del ciego y que el protagonista se iba en búsqueda de otras oportunidades. Al encontrarse con el clérigo, que le daba menos de comer, pero más en cuanto a refugio, es decir, un techo y donde dormir, se parece a una situación casi igual en valor para el niño chico, pero debido a que padece mayor hambre, se asocia este tratado más con un aumento de sufrimiento.
En el tercer tratado, Lázaro llega a un hidalgo y, creyéndolo económicamente estable, se hace criado de este. Es entonces que el chico pasa la mayor carencia de comida en su vida, la cual da razón a ciertos críticos literarios a asociar los primeros 3 tratados con la caída del hombre y en el primer libro de la Biblia, y una muerte y condenación que en los últimos 4 se convierte en una resurrección asociado por muchos con el progreso financiero del protagonista. De esta manera, el último capítulo se considera un descanso, ya que no padece más sufrimiento de ayuno esforzado y que tiene un trabajo con todas sus necesidades físicas cumplidas. En cambio, la perspectiva que mejor representa los pensamientos de la época es una en la que se enfoca en lo emocional y espiritual en la vida de Lázaro. Es decir, que lo más importante es el alma del protagonista y no su situación física. A cambio de la primera ideología, esta define al hombre por la religión, que se revela en las etiquetas como cristiano viejo, converso y morisco. En la España del siglo XVI, los ricos lo son y los pobres lo son, porque Dios así ha organizado al mundo. De esta manera, la pobreza económica no se interpreta como algo malo, puesto que los de este nivel están bien en su fe y con Dios. Así que no se enfatiza el arreglo del Estado, más da suma importancia a la limosna hasta llegar a ser un gesto social, además de un acto religioso. De ahí que el sufrimiento debido a la falta de recurso se hace una virtud, mientras la riqueza es condenable. Por ende, esta mentalidad es fundamentalmente contraria a la del materialismo y capitalismo, ya que el progreso económico se convierte en avaricia, uno de los 7 pecados capitales, mientras la capacidad de soportar todo tipo de sufrimiento físico es virtud de los santos como San Pablo, lo cual está en plena contradicción con el avance monetario como meta de la vida. La base de esta mentalidad se centra en que la vida de Lázaro no es mejor al final de la obra que al principio. Sin embargo, el protagonista ha madurado, donde en su propia mente se ha alcanzado una perspectiva más adecuada para su época, es decir, que en el ámbito externo sigue sufriendo, mientras en el interno ha aprendido a contentarse. Esta falta de progreso anuncia Lazarillo en el segundo tratado sin comprender la totalidad de lo que decía. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por 2 cosas lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la flaqueza que de pura hambre me venía, y la otra consideraba y decía: yo he tenido 2 amos. El primero traíame muerto de hambre, y dejándole topé con este otro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si de este desisto y doy en otro más bajo, ¿qué será sino perecer? Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines, y a bajar otro punto no sonara Lázaro ni se oyera en el mundo. Aquí el protagonista presagia lo que pasará en el siguiente tratado, cuando dice: Dios me perdone, a mi ruin fortuna allí lo más de noche, y lo peor, no osándome a revolver por no despertalle, pedí a Dios muchas veces la muerte. Por otra parte, ya que comienza la oración con Dios me perdone, se revela arrepentimiento de parte del narrador en cuanto a esta petición, señalando una evaluación de su propia inmadurez de aquel entonces, con que no había podido ver más allá de la situación en que se hallaba. Además, con esta declaración anuncia lo que al final se hace claro, que es forzado a relatar su historia y que no tiene libertad en su vida actual, pero también que no mejora su estado entre el segundo tratado y el séptimo. Para comprender en una sociedad postmoderna la situación de Lázaro a lo largo de la obra, es vital el trabajo de John Giblin, en que se relacionan cada uno de los 7 tratados con uno de los pecados capitales. Este vínculo establece, según la perspectiva emocional y espiritual, un tipo de movimiento lateral por el mundo de Lazarillo. Por consiguiente, no hay progreso exterior,
sino que dentro del ánima del protagonista se nota una madurez espiritual a lo largo del relato. Gibbon asocia los Seven Deadly Sins con los 7 tratados según la forma que sigue, de acuerdo con las secciones principales de los capítulos 4 y 5 de su propio libro. Primero, a re-evaluation of the first tratado, Wrath. A re-evaluation of the second tratado, Gluttony. A re-evaluation of the third tratado, Vainglory. The fourth tratado, Sloth. The fifth tratado, Avarice. The sixth tratado, Envy. The seventh tratado, Lust. Ya que el pecado perfora todo el libro, se puede declarar que, a lo menos a nivel moral cristiano de la época, no hay progreso en la vida del protagonista, pues padece sufrimientos causados por estas 7 ofensas. Así que, a pesar del movimiento vertical económico de Lázaro, el enfoque de la obra se centra en el tránsito horizontal de su ambiente emocional y espiritual, además de moral. Aunque existe un aspecto interno de madurez dentro del mismo personaje. Es cierto que existe el asunto económico y tiene mucho que ver con el desarrollo de Lázaro como personaje dinámico. Sin embargo, la lectura que pone este aspecto por encima de la religión y el sufrimiento inmaterial del protagonista ignora una faceta fundamental del relato en el que se destaca una crítica de la sociedad católica y, en particular, el sentido de superioridad moral de parte de los nobles. En Lazarillo de Tormes se revelan los vicios de todos los hombres, incluso un ciego mendigo, un clérigo, un hidalgo, un fraile, un buldero, un converso y un arcipreste. De ámbitos católicos y judíos, religiosos y seculares, todos tienen sus pecados y, como dice el rey David, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De este modo, el narrador ha entrado en las vidas de varios otros personajes y ha aprendido, además de lecciones para sobrevivir, cómo son los hombres detrás de sus máscaras y fachadas. En conclusión, aunque está más estable económicamente, Lázaro todavía padece sufrimiento de parte de los que tienen el poder y, en su madurez, reconoce con pesimismo el verdadero estado caído del mundo, por lo que ha aceptado su situación actual. Andrés, usted y yo hemos hablado varias veces de estos temas y creo que tanto usted como yo hemos disfrutado de esas conversaciones. Y la pregunta que quiero hacerle es una pregunta de enorme calado, quiero decir, de significación bastante inestable, controvertida. Quiero decir, o quiero preguntar, ¿es el Lazarillo una especie de tratado de evolución espiritual o de evolución moral del personaje? O mejor incluso, ¿a qué moral llega al final el personaje Lazarillo, si es que llega a alguna moral específica? Bueno, ya, como se ha dicho, es un tema bastante controversial, bastante polémico, y hay muchas perspectivas en cuanto a lo que es ese ideal moral cristiano. Dentro del mismo catolicismo de esa época hay conversaciones sobre qué es el rol de la gracia divina y si hay que hacer algo para alcanzar la salvación o no. Y de eso habla Martín Lutero con la Reforma, y en la Contrarreforma se habla de eso también. En cuanto a la serie de Tormes, de verdad creo que no establece tanto una evolución espiritual para Lázaro mismo. Más hay un regreso espiritual en el ámbito exterior, en que se llega a conocer la enfermedad del mundo, se llega a conocer un poco mejor, como dije, la caída o el mundo caído en que vive. Y en el ámbito interior se ha madurado y reconoce mejor
el pecado de todos y también ha llegado a poder contentarse y aceptar esa realidad y vivir su vida dentro de esa realidad. Sin embargo, él mismo, como dijo Courtney, sí tiene que sacrificar su propia moralidad, dando a su mujer, a su amo, para poder sobrevivir. De ese modo, no creo que se trata de una evolución espiritual, más un tipo de espejo de la humanidad misma a través de los ojos de Lázaro. Gracias.